El aplauso es para ustedes. Y bueno, me pidieron que les conversara un poquito sobre Bálsamo de la Ternura, que es una de las herramientas que se ubican bajo una sombrilla más amplia que World Vision ha desarrollado, que se llama Crianza con Ternura, que ya cumplió su primera década. Y hemos desarrollado a lo largo de encuentros muy intencionados con la diversidad de las comunidades latinoamericanas para escuchar los desafíos y ir respondiendo desde las demandas locales y de la demanda social y generando colectivamente algunos caminos posibles para enfrentar desafíos significativos como ustedes ya compartieron el día de ayer y de hoy también. Y bueno, antes de empezar, yo a veces soy un poco desorganizada a la hora de hacer las presentaciones y me puedo perder. Entonces, en ese sentido, he buscado ser un poquito juiciosa y decir, bueno, voy a trabajar 4 temas, nada más. Bueno, el primero, quisiera hacer una introducción de dónde nace Bálsamo de la Ternura, porque a mí me parece que cuando uno conoce las motivaciones, ¿no?, que guían la construcción colectiva de un instrumento como puede ser Bálsamo de la Ternura, cobra una relevancia distinta. ¿No es cierto? No es lo mismo que yo lea un texto de Susan Healy sobre fortalezas familiares a que yo la haya conocido, ¿verdad? Y su historia, y cómo esa historia permeó sus preguntas investigativas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un poco de esa introducción y siento que digamos, un regalo de la ternura sería el enternecimiento de la técnica. Luego vamos a conversar un poquito sobre esa idea de los ecos de nuestra infancia, ¿no? ¿Cuáles son esos ecos que resuenan de nuestra infancia en nuestras prácticas de cuidado? Cosa que ya empezamos a conversar ayer un poquito cuando hablábamos de ángeles en la habitación, ¿cierto? Y bueno, luego hemos hablado muchísimo del cerebro, pero les tengo una novedad. Y la novedad es que la crianza con ternura nos plantea un desafío. Y el desafío es poder conectar con nuestro corazón biológico, ancestral, eso que está acá, y ir en dirección contraria, ¿no es cierto? Es decir, no solamente como esto me ayuda a trabajar esto, pero sobre todo como la sensibilidad de mi corazón enternece mi razón, ¿no? Es un camino distinto, es como la bicicleta al revés que hablaba Anabel, ¿no? Vamos a tener que practicarlo. Pero bueno, vamos a traer esa idea del corazonar, hablar un poquito también del corazón, ¿no? Y luego vamos a finalizar con Bálsamo de Ternura. Lo he dejado de último porque creo que hace más sentido cuando hemos mirado esos 2 elementos, los ecos de nuestra infancia y el corazonar, y ahí sí creo que eso hará sentido dentro de la propuesta de Bálsamo. ¿Listo? ¿Vamos? Abrochemos el cinturón y despegamos con esto, ¿vale? Bueno, esto es una imagen que me toca mucho el corazón porque hay veces cuando uno habla de grupos de apoyo, uno se imagina no todas las condiciones dadas, pero en América Latina las injusticias sociales también generan unos déficits muy importantes, una vulneración de derechos de la salud muy significativos y a veces los espacios donde hacemos Bálsamo de la Ternura son espacios como este, ¿no? Y bueno, les contaré un poquito sobre la historia de Bálsamo de la Ternura. Hace 12 años con World Vision nuestro foco central era el desarrollo holístico de la niñez y trabajábamos bajo esa mirada y
Una vez me encontré con el líder regional en un pasillo, líder regional de World Vision, Stefan Pleitznitzer, en aquel entonces, y él me hizo una pregunta y me dijo, Ana, ¿tú crees que la ternura pudiera ser un mediador del desarrollo holístico de la niñez? Y yo, ¿ves? Ternura. Y le dije, mire, Stefan, yo no sé si la ternura pudiera ser. No la he estudiado como categoría, ¿sí? Pero me encantaría que fuera. Porque algo tan sensible, tan poético, pudiera ayudarnos a recuperar la humanidad herida que la violencia interpersonal y estructural nos ha impuesto. Esas ideas que traíamos de los modelos de ternura en América Latina, que datan desde los 70, ¿no es cierto? Hay trabajos muy significativos en América Latina desde la ternura, pero fue una investigación de escritorio, ¿no es cierto? Necesitábamos oxigenar ese documento. Y para eso nos fuimos a las comunidades de América Latina, con talleres vivenciales, a preguntar a las madres, los padres, los educadores, las niñas, los niños, los líderes religiosos del Estado, etcétera, qué mismo era la ternura para ellos y cómo ellos la experimentaban en la vida cotidiana, en la interacción que sostenían con las niñas y los niños. Y lo que apareció de esas conversaciones me conmovió profundamente porque aunque vivimos en el continente más violento del planeta, ¿no es cierto?, que es infelizmente América Latina, cuando uno escucha las historias, ¿no? Cuando uno escucha y ojo que yo estaba preguntando de qué, ¿de violencia o de ternura? De ternura. Y la ternura aparecía en los relatos donde la vida estaba profundamente amenazada y la ternura emergía no como debilidad, sino como una fuerza, sea de detener, o sea de proteger, o sea de contener mi dolor o mi sufrimiento. Y eso nos hizo pensar, por lo tanto, que a la hora de pensar la operacionalización de ese documento de papel, ¿verdad?, necesitábamos no iniciar por un proceso de capacitación, porque nuestros relatos decían que nuestros cuerpos estaban muy heridos como para poder asumir una propuesta como la ternura, aunque intelectualmente yo lo pudiera hacer, ¿no? ¿Sí? Pero mi cuerpo no fue estructurado para eso, ¿sí? Porque la vida no me generó esas experiencias. Y que por lo tanto, ese trabajo de agrícola, ¿no? Me encantó esa metáfora que trajo Anabel, ese trabajo de la agricultura, de la ternura en la vida de las personas tenía que ocurrir primero a través de un proceso de restauración que no es menor y que no hay suficientes psicólogos en el planeta para resolverlo. Porque de repente las experiencias adversas son de 80% de la prevalencia de nuestros grupos, 90% en nuestros grupos. Y una respuesta individual solamente no iba a alcanzar, que necesitábamos una respuesta social también. Y que social no implica solo grupos, ¿verdad? Yo puedo tener una intervención muy individualizada en un grupo, pero cada uno la vive solito, no imagina su infancia solito, ¿verdad? No conecta en lo social y no trasciende a lo político, y que por lo tanto no restaura, ¿no? No restaura América Latina.
y que por lo tanto quisiéramos proponer algo que pudiera dar cuenta, o no dar cuenta porque es un problemón, pero aportar en esa dirección, ¿no? De una respuesta de la salud mental comunitaria, y eso es Bálsamo de la Ternura. Y todos los materiales que yo haga referencia de ternura están disponibles en nuestra plataforma, que está ahí, Conexión Ternura, y usted puede bajarlos pues gratuitamente y se parte también de esta comunidad más amplia que es Conexión Ternura. Bueno, entonces esta es la historia. Y luego pensaba, digamos, cómo traer poéticamente, porque creo que esto es el desafío, ¿no? Porque cuando uno asume la ternura, uno está asumiendo la sensibilidad, y la sensibilidad se cultiva con caminos sensibles. ¿Y cuáles son esos caminos sensibles que no la poesía, el arte, la espiritualidad, etcétera? Entonces, quisiera iniciar para ubicar la temática de hoy, ese tema de Bálsamo de la Ternura a través de ese poema que se llama La Herencia. ¿Listo? Que creo todavía está en construcción, pero me atrevo a leerlo de todas las maneras y ustedes me dirán, ¿vale? Y dice así: La herencia. Del vientre de mi madre nací, con dolores viejos de sus antepasadas. Nací con el grito reprimido de todas las mujeres de mi estirpe. Nací con los sueños cortados por el filo de la vida, con las esperanzas desangradas y las lágrimas escondidas de todas mis abuelas. Pero también nací con la fuerza de sus brazos, con la luz de sus ojos, con la alegría de sus cantos y la valentía de sus pasos. De ellas heredé la esperanza, el deseo profundo de cambiar la historia, de sanar las heridas, de abrir caminos nuevos para las hijas de mis hijas. Creo que si ve cómo el poético nos llega distinto y nos abre a una experiencia. Y les he estado poniendo atención a sus preguntas, ¿no? Que han hecho en estos días, y ustedes están angustiados. No sé si esa es una palabra bonita, pero hay una motivación desde el amor de encontrar esos caminos para las hijas de nuestras hijas, o para las hijas de las niñas que cuidamos hoy en los espacios de hogar. Y creo que así como mi relato y como dice la poesía, va a pasar por un proceso de restauración. Creo que la última persona que intervino un poco traía, o sea, cómo esto de cómo puedo sanar, cómo puedo resignificar mi propia experiencia para de ahí colocar una luz que también proviene de mí y no solo de los libros, ¿no? Que tal vez es el legado más lindo que uno pueda entregar a un ser humano, que es su propia vida, no su propio relato. Y Bálsamo de Ternura trabaja con relatos, con esos relatos que muestran nuestras vulnerabilidades ancestrales y también transgeneracionales, pero también con esos relatos que traen las fortalezas, rescatan nuestras esperanzas y que ponen, ¿no?, ojalá de manera reconciliada al servicio de las niñas y los niños. Y bueno, quisiera entonces mostrar Bálsamo de la Ternura de otra manera. ¿Cómo trabajamos con relatos, no? Ya vieron de dónde nació, por qué nació. Ya tuvimos una mirada desde la poesía y ahora quisiera mostrar una mirada vivencial. Y eso es un laboratorio de ternura que hicimos con los pueblos Bora en la Amazonía peruana. Y ese es un trabajo que hacemos con
de manera muy intencionada en eso que les digo de escuchar para comprender a dónde están los desafíos para poder responder desde ese lugar. Y la propuesta era un encuentro sensorial donde tenían diferentes elementos con el cual pudieran interactuar y a partir de ahí contar, proponer una definición de ternura, ¿no? Entonces sentía la dulzura del chocolate, la suavidad de un algodón, la fragancia y el calorcito de una velita aromática, etc. Bueno, diferentes elementos. Interactuaba con eso, plasmaba palabras y con estas palabras construía un sentido de ternura. No decíamos a las comunidades qué es ternura, íbamos a descubrir cómo el cuerpo de ellos definía ternura. Y luego le pedíamos, bueno, ahora que ya ustedes nos contaron qué es la ternura, vayamos a nuestra historia de niñez y ubiquemos experiencias donde vivimos esto que tú dijiste era ternura, ¿sí? Bueno, luego le entregamos plastilina y la plasman en obras de arte, ¿no? Y ahí escuchamos entonces las experiencias de ternura, ¿no? No las experiencias positivas de Betty, ni las fortalezas familiares de Gil, sino las experiencias de nuestra gente, ¿ya? Como ellos, y las llamamos experiencias de ternura. Y bueno, tenemos dos relatos, voy a empezar con el que está a la izquierda. ¿Y ahí qué vemos? Un bebé. No, de allá, perdón, la otra. Esta de allá. La que tiene el sol. ¿Verdad? ¿Qué tenemos ahí? Una familia. La naturaleza. ¿Se acuerdan que estamos trabajando con comunidades bora amazónicas? Ajá. Y bueno, la persona que hizo esta obra de arte era una mamá, una mujer, era la educadora de la comunidad. Y ella me dijo, ¿qué? Yo no tuve experiencias de ternura. Y yo me fui para atrás, porque ella es súper alegre, súper querida. Yo no tuviste experiencias de ternura. Yo dudaba, ¿no? Y entonces le dije, pero busca ahí algo en tu infancia que pudieras haber vivido. No te limites a papá y mamá. Ah, ya. Agarró su plastilina y comenzó a plasmar eso. Y entonces cuando ya estamos en el círculo, cada uno cuenta su relato. Y esta señora empieza a decir, como yo les dije, yo no recibí ternura de mi mamá ni de mi papá. Sin embargo, yo sí la recibí de la madre tierra. Y yo, mira, de verdad, ¿y cómo fue eso? Bueno, ese arbolito que está ahí al lado, que es una planta, un caimito, la fruta, ¿no? Un árbol que genera una fruta muy dulce. Y ella se subía a bajar esos caimitos y los compartía con sus hermanos. Entonces ella nos decía que ella recibía la dulzura de la vida a través de esas frutas y que ella, aún no habiendo recibido la ternura de mamá o papá, era capaz de entregar la ternura recibida a sus hermanitos, que son quienes están ahí a la par de ella. ¿Sí? Una niña, ¿no? Brindando ternura recibida de la madre tierra en forma de caimitos. Y ya sanando la siguiente generación, porque sí ahí estaba criando relatos de ternura, ¿no es cierto? Bueno, la otra que vemos ahí, ahora sí vemos el bebé. ¿El bebé está dentro de qué? De una cunita tejida, ¿verdad? Tenemos una casa y tenemos una persona a la par. Cuando yo miré esto, le digo, ay, qué bueno que viene ahora esa historia, ¿no es cierto? Y bueno, la que sigue historia es de una mujer joven, ya mamá, y ella dice, mi mamá me abandonó. Así empieza el relato. Y entonces, ella, antes de abandonarme, ella tejió esos cestos, ¿no? Y me colocó ahí. Eso para mí ya era ternura, dice ella, ¿no? Que paró para tejer algo tan lindo en el cual me colocó.
y me llevó a la casa de mi mamá, de mi abuela, perdón. Y fue mi abuela, que es la señora que está ahí dibujada a la par, la que me entregó la ternura que hoy entrego a mi bebé. ¿Sí ve? Esos son, si ve cómo los relatos latinoamericanos van tejiendo la ternura en esas historias de adversidad. Y lo que Bálsamo de la Ternura va a buscar hacer es justamente eso, poder reconocer la ternura recibida, pero también la vulnerabilidad experimentada y tejer un relato coherente. Un relato, casi que recuperar mi relato, porque muchas veces no se pueden decir esas cosas. Son secretos. ¿No? Uy, ¿cómo voy a hablar así de mi mamá? ¿No? Entonces, es empoderante en el sentido que yo me convierto no solamente en la autora, pero el sujeto de esa historia. La asumo, la puedo relatar y la puedo transformar en pistas para cuidar con ternura el día de hoy, ¿no? Entonces, esto sencillamente, digamos, es bálsamo de la ternura, ¿no? Son con relatos. Nosotros somos mucho más que nuestra biología, ¿no? Nuestra biología es el sustrato, ¿no? que nos sostiene, pero somos personas, ¿sí? Y somos historias. Y esta historia que usted trajo y que está sentada ahí contigo es también un recurso. Siempre cuando usted se sienta segura de poder encontrarse con esa historia. Por eso los ambientes seguros no son solo externos, son también internos. Y cuando hay seguridad interna, ¿no? Puedo ir ahí varias veces y traer y discernir sabiduría, ¿no? Y eso es lo que busca hacer Bálsamo de la Ternura. Y bueno, hablamos mucho de la ternura, ¿no? Y si tuviéramos tiempo, me hubiera gustado que usted escribiera su propia definición de ternura, que mismo es ternura. Cuando estamos hablando de crianza con ternura, ¿de qué estamos hablando? Pues ternura es una categoría social en América Latina, ¿no? Y les traigo uno de sus autores, ¿no? Y la ternura ha estado sobre todo en el campo de las luchas sociales, ¿no? Fernando Ulloa va a colocar la ternura como resistencia a la crueldad de las dictaduras militares y resistencia a la crueldad de la manicomialización del sufrimiento psíquico. Ahí emerge la ternura como acto político, como acto social, como reivindicación de un mundo no cruel pero sensible, ¿no? Entonces, quisiera empezar con esta frase diciendo que ternura no es una capacidad técnica. Sí. Y que por lo tanto no hay un protocolo, ¿no?, de ternura. Leonardo Boff encontró la ternura para sostener y animar las comunidades eclesiásticas de base en las luchas de movimientos sin tierra, por ejemplo. En esas luchas está la ternura, cuidando de la gente, ¿no? Porque las luchas sociales, cuando no se cuida con ternura, pues pueden entorpecerse, ¿no? Y mira cómo empieza Boff definiendo ternura. Ese texto es bien corto, lo recomiendo. Boff trabaja ternura de una manera muy linda, trabaja el cuidado esencial. Y él va a decir, la ternura enrumpe. ¿No? ¿Es esta la frase? Ah, bueno. ¿Qué significa enrumpe? Aparece. Uno dijera, ¿no?, que de pronto mi vida no va a aparecer. Aparece. No es racional, sino que abre camino, ¿no? Cuando uno hace ¿qué?
se descentra de sí mismo, es interpelado por el otro. Casi todas sus preguntas eran preguntas de ternura, porque eran preguntas que las descentraban para poder responder a un niño. ¿Cómo mejor puedo responder a ese niño, a esa niña? ¿No? Ahí está la ternura irrumpiendo, porque me está descentrando, está colocando ese otro que me está interpelando, ¿verdad? No por las sensaciones que me causen, va a decir, ¿no? Sino por quién es. Y me vinculo con esta persona, pero también soy interpelada, no solamente por ella, por su situación, sino también por sus luchas, ¿no? Otra vez, trasciende el individualismo, ¿no? Y nos pone en el campo de las luchas sociales. Bueno, no sé cómo se sienten con esa definición de ternura, ¿no? Tal vez sería importante confrontarnos un poquito, ¿no? Que con eso se sé que la ternura, el cariño, que la ternura, el afecto, sí, ciertamente son. Y hoy nos dimos cuenta, ¿no? Claramente de lo vital que es el cariño, aunque sea con la mirada, ¿no? Con el tacto, eso es vital, ¿sí? Pero es mucho más que eso, ¿no es cierto? Es un compromiso inquebrantable también por las causas del otro. Y me sumo a sus luchas para una transformación mayor, que no invisibiliza el sufrimiento del otro, sino que se conecta con este, lo ayuda a elaborar, lo acompaña a elaborar, pero lo convoca a una transformación social y política. Bueno, ecos de la niñez, ¿no? Vamos a entrar acá, porque la ternura, el bálsamo de la ternura va a ser muy independiente de los relatos, ¿no? Vamos a trabajar con las experiencias de ternura y adversidad. Y esos relatos estuvieron en qué momento de mi vida, ahora que soy adulta, en mi pasado, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, tengo que pensar el pasado y el presente juntos. Y creo que esa ilustración de esa pequeña historia que cuenta Harris nos ayuda a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de los ecos de la infancia. Entonces, aquí vemos 3 generaciones, ¿no es cierto? Un abuelito, un papá y un nieto. ¿Listo? Y el relato va de la siguiente manera, diciendo que el abuelito está mirando a la distancia. No logré hacer esa figura a distancia, sino que está ahí muy cerquita. Y está viendo su hijo ya, papá, jugando con su nieto. Y dice que de repente en él se irrumpe ese sentido de felicidad y emerge un recuerdo. El recuerdo de la felicidad que sintió a ver su esposa jugando con su hijo cuando este papá era un niñito. Se está pensando, está conectando el pasado y el presente en esa experiencia afectiva, ¿no? Esa alegría que yo sentí de ver a mi esposa jugando con mi hijo es la misma que estoy sintiendo al ver a mi hijo jugando con mi nieto. Y el relato sigue y dice, yo puedo solo imaginar cómo mi esposa también se conectó con su mamá y cómo ella jugó con ella, que jugó con el hijo y que hoy está el necio de la cadena. Y que esas experiencias de ternura que él va a llamar ángeles, porque son anunciantes de buenas noticias, no siempre prestamos atención, porque va a ocurrir en una experiencia muy cotidiana, ¿no? Pero que va a quedar guardada en nuestro corazón y que va a emergir de manera salvífica o amorosa en las interacciones que sostenemos con las niñas y los niños. Y bueno, quisiera entonces traer esa idea de ángeles en la habitación, que lo trabaja Alicia Lieberman,
que ella va a decir que los ángeles, bueno, los ángeles en general son seres espirituales en las espiritualidades del mundo, ¿no? Que son benevolentes, ¿sí? Que vienen a anunciar una noticia de amor o de contención o de esperanza. Y que entonces esas experiencias de ternura que tuvieron, esas características que mis colegas describieron, ¿no? Tanto Anabel como Cristina, nos describieron unas experiencias muy tiernas y cómo se va tejiendo el vínculo, etcétera, amorosas y a veces muy misericordiosas, ¿no es cierto?, en los momentos difíciles, y que esas experiencias, cuando están atravesadas por afectos contundentes, no solo la experiencia, tiene que ser, por eso aplicar la técnica sin el amor no te construye un ángel, digamos, sería la observación que haría Alicia, ¿no? Lieberman. Es decir, una experiencia de ternura trasciende, se convierte en un ángel y una buena noticia para la siguiente generación cuando está vivida y experimentada con afectos contundentes, de amor, como dijeron, ¿no? De comprensión, pero esa comprensión que hablaba Alfonso, ¿no? Muy esencial del otro, sentirse comprendido, acogido. Cuando esos afectos son contundentes en la experiencia, esas son las experiencias que tienden a manifestarse luego en las prácticas de cuidado y de crianza. Mire qué importante que son los afectos y que esos ángeles, ya en contexto terapéutico, ¿verdad?, que son las memorias que se manifiestan, que se representan de manera inconsciente muchas veces en nuestras prácticas de cuidado, serían lo que ella llama los ángeles en la guardería. Y son estas las que queremos traer para el trabajo que hacemos con Bálsamo de Ternura, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que en el trabajo terapéutico estos ángeles y estas memorias van a ser vitales para interrumpir el ciclo de violencia o de negligencia afectiva, ¿no? Entonces, estos serían, digamos, contenidos que trabajamos en Bálsamo de Ternura. Y luego, Ángela Nayaran trabaja muy de cerca con Alicia Lieberman de la Universidad de California de San Francisco. Ellas han intentado medir, no sé si se acercan tanto a esa idea del ángel, pero bueno, esas experiencias benevolentes que son altamente protectoras. Y ellas las han medido sobre todo en mujeres latinas en estado de gestación, y trabajado con esas experiencias, con mujeres latinas que vivieron experiencias adversas para ver el impacto que esas experiencias pudieran tener en la protección de la salud mental de las mamás gestantes como un recurso para interrumpir esa transmisión transgeneracional de la violencia. Y los resultados son muy alentadores, ¿no? Con respecto a la protección de la salud mental de las madres y consecuentemente también de sus hijos, aun aquellas que tuvieron una carga importante de adversidad, pero que también tuvieron experiencias benevolentes, ¿no es cierto? Y si ustedes miran, leen ahí, no hay ninguna en la familia. ¿Quiere decir que la familia no es importante? No, ¿verdad? La familia es vital. Pero lo que quería, la razón de haber seleccionado estas para traer a ustedes es para enfatizar una vez más lo maravilloso y lo importante y lo significativo que es también el trabajo de cuidados que ustedes realizan en esos espacios. Y que no solo en el hogar,
pero en la comunidad educativa, ¿no? Inclusive ella va a decir, ustedes tenían creencias de niños que, ¿verdad? Que les acompañaron y que les consolaron, etcétera, y que eran una fuerza positiva también para ustedes, ¿no? Entonces, no todo está materializado en las personas, ¿no? Como las historias que les conté, ¿no? Del pueblo Bora, pero también en la fe, en la espiritualidad. Son varios los recursos que nos pueden entregar ternura de manera protectora. Y bueno, solo para, por aquí, uy, ¿qué estoy haciendo? Estoy regresando aquí, ¿no? Decir que igual trabajamos con esos ángeles en la guardería en Bálsamo de Ternura, trabajamos con esos ángeles, que son esas memorias. Pero que también hay fantasmas en la sala cuna, fantasmas en la habitación, ¿no? Y ese es el término que Selma Freiberger adoptó para trabajar con esas memorias, ¿verdad? Con esas experiencias adversas. Mire, en el 75 ella propone esto, ¿no? Las memorias de esas experiencias donde nos sentimos de niños, y ellos trabajan con infancia, ¿no? El trabajo de Alicia, así como el trabajo de Selma Freiberger y Nahairan y Ángela, son de primera infancia, ¿no? Psicoanálisis con primera infancia. Entonces, esos fantasmas, la definición de esos fantasmas que luego trascienden en la siguiente generación, son esas experiencias adversas que también estuvieron permeadas por afectos muy potentes, como el sentido del abandono, de la negligencia, del miedo, ¿no? Del desamparo más absoluto, ¿no? Y que estas experiencias, ¿no?, tienden entonces también a aparecer de manera inconsciente o consciente en nuestras prácticas de cuidado. ¿Sí? Las volvemos a representar en las prácticas de cuidado. ¿Sí? Y que estas representaciones generalmente van a aparecer como comportamientos negligentes o como comportamientos profundamente punitivos, digamos. Esas son como las dos manifestaciones de esos fantasmas que traemos de nuestra infancia, pero que trascienden a nuestra vida adulta y que aparecen, ¿verdad?, en nuestros actos de cuidado. Y que estos también son importantes de ser mirados. ¿Qué es lo que Alicia va a traer? No, Alicia fue discípula de Selma Freiberger. Primero trataron de los fantasmas, yo he puesto en la orden reversa, pero primero apareció ese tema de los fantasmas, pero Alicia, al igual que Susan Gillis, decía, pero no hay solo fantasmas, hay ángeles también. Y estos van a integrar una composición claro-oscuro. Y que el desafío va a constituirse en poder conciliar en una narrativa coherente esta obra de arte. Y eso es lo que buscamos hacer en Bálsamo de Ternura. Poder dibujar y pintar nuestra obra de arte claro-oscuro. Porque la intención es que la narrativa se convierta en un recurso vital para informarnos a nosotros, guiarnos a nosotros en las prácticas de cuidado. Entonces, hay un libro que también es interior. Hay un relato que también es interior. Y Bálsamo de la Ternura solo te ayuda a escribirlo, a dibujarlo, a pintarlo. Eso es Bálsamo de Ternura. Bueno, y quería traer ese último concepto de Alicia Lieberman, que es decir, el indecible. Eso que ha sido
silenciado ancestralmente, históricamente o de manera contemporánea, eso que yo no puedo decir. Y que cuando uno crea un espacio de seguridad afectiva, eso que no es enunciable porque es mal visto o porque la cultura no nos da para eso, ¿verdad? O por la razón que sea, se pueda manifestar, se pueda decir, y que esto que yo logro decir, por más difícil que sea, o no difícil, por más indecible que sea, yo lo pueda enunciar, entonces eso se convierte en un camino no solo de restauración, pero de liberación. No solamente para mí en Bálsamo, vamos a trabajar una liberación que no es solo mía, sino ojalá también de la comunidad.